Por favor, ocupar sus asientos para poder iniciar uno de los momentos cumbres de nuestro 9º Congreso de la Infraestructura. Hemos podido contar desde hace ya varios años con el apoyo de Corficolombiana, quienes a través de este tiempo siempre han procurado traernos una presentación magistral. En esta oportunidad contamos con la presencia del señor expresidente de Chile, Ricardo Lagos Escobar, pero cedo la palabra al vicepresidente de Banca de Inversión de Corficolombiana, Alejandro Sánchez, para que sea él quien presente a nuestro conferencista magistral. Buenas tardes. Para nosotros en Corficolombiana es realmente un honor poder traer hoy al presidente Ricardo Lagos. El presidente Lagos no necesita una introducción y no me voy a gastar el tiempo útil de su charla leyendo una hoja de vida bastante extensa. Solo quisiera hacer dos notas muy breves diciendo el presidente Lagos es realmente una de las voces más autorizadas y más cercanas a nuestro país para entender esto que nos une hoy acá, la infraestructura, en el marco de dos conceptos que hoy en día en Colombia son muy importantes. Uno, el cambio climático que enfrentamos todos los días, y dos, el modelo de infraestructura en un enfoque de socialismo de verdad, sin populismo en la mitad. Por eso, sin más demoras, con un enorme agradecimiento al presidente Lagos por acompañarnos hoy, los dejo con él. Gracias. Muchas gracias por su presentación. Quisiera en primer lugar agradecer muy sinceramente la invitación que se me ha hecho a participar en el día de hoy en este 9º Congreso Nacional y estar nuevamente aquí compartiendo con ustedes en un encuentro que me he dado cuenta cada vez está más grande y lo que antes hacíamos en el hotel ahora se hace en el centro de convenciones. Y creo que en cierto modo lo que refleja la pujanza y el poderío de este país. Es cierto, América Latina está pasando, podríamos decir, por un momento muy estelar. Estamos saliendo de esta crisis mucho mejor que como estábamos cuando se entró a ella. Y el mundo nos mira de una manera distinta. Tal vez porque en el pasado fuimos responsables de tantas crisis. En esta nos declaramos inocentes y, más importante, hemos aprendido las lecciones de crisis pasadas y tenemos un sistema financiero sólido que ha resistido bien los avatares que nos llegan de fuera. Y junto con eso, hemos también sido capaces de crecer, hemos aprendido a manejar nuestra economía con seriedad. Hemos tenido también la posibilidad de saber cómo enfrentar cosas difíciles como las que han tenido ustedes en materia de seguridad. Y caramba que han avanzado y caramba que tienen razones para estar orgullosos de lo que han logrado. Y junto a ello, también hemos sido capaces, porque crecemos, de destinar parte de ese crecimiento a mejorar a aquellos que están en condiciones más difíciles. ¿Es cierto entonces que hoy día tenemos una Colombia junto a otros países de esta región que son países que los catalogan de ingreso medio, donde hay un ingreso por habitante del orden de los 10, 12, 15 mil dólares por habitante y que según el Fondo Monetario, Colombia entre ellos, hay 7 países que van a estar sobre los 20 mil dólares en los próximos 5 o 20 años? Esto es, se avisora un crecimiento. Y junto con ello, porque se ha ido avanzando en disminuir los niveles de pobreza, en la mayoría de nuestros países hay sectores medios, capas medias, que llegan con otras demandas, con otras necesidades, normalmente en educación. Entonces, podemos estar satisfechos de lo que hemos logrado, pero sabemos que tenemos por delante que seguir creciendo, profundizando la democracia y tenemos nuevas demandas.
De allí entonces es que para seguir creciendo es donde sabemos que no hay atajos y el aumento de la productividad para ser más competitivos a escala internacional pasa a ser un elemento central. Y si de competitividad se trata, la infraestructura juega un rol esencial. Y por tanto, puede ser respecto de Colombia la forma que dinamice su crecimiento según lo que ocurre en el futuro en materia de infraestructura. Para llegar acá, leí algunos papeles, pero en la mañana, después de escuchar el informe que se hizo sobre de FEDesarrollo, de Yepes, de Ramírez y de Vilar, me pareció que era adecuado rehacer la forma en que quería conversar con ustedes hoy día, y luego de ese planteamiento de la mañana, y entendiendo que ese es un documento que va a marcar un hito, como en su momento fue otros documentos de FEDesarrollo en materia de infraestructura, me pareció adecuado tal vez concentrar mis observaciones en 10 sugerencias y en una exhortación respecto al cambio climático. Es cierto, en el informe se plantea con mucha fuerza que la infraestructura sigue siendo un cuello de botella para el crecimiento más acelerado de la economía colombiana. Hay un rezago y las consecuencias del mismo están claras en el informe. Sin embargo, nos trae una noticia de relativo optimismo. Nos dice, han sido capaces de destinar de un 0,66% del PIB de Colombia a infraestructura el 2007 a un 1,25% el 2010. Y en consecuencia también tomemos nota que de ese aumento el sector privado tuvo un rol importante, un 40% es atribuido a él. Es que entonces quiere decir que se ha entrado por un camino en que entendemos que la infraestructura y las obras públicas son públicas en tanto las define el aparato del Estado, pero tienen o financiamiento fiscal o financiamiento privado para poder avanzar más rápido y para poder también satisfacer las necesidades de todos con mayor rapidez. Y en ese inicio, lo que ustedes iniciaron el año de la década de los 90 es lo que ha permitido entonces para muchos países poder mirar con más optimismo cómo somos capaces de seguir avanzando. No voy a discutir las cifras de FEDesarrollo porque no es mi competencia, pero sí tomo nota del desafío que dicen que estamos contentos en el 1,25, pero que tenemos que pasar a 3,1 de Producto Interno Bruto, como porcentaje, un 3,1%, para poder tener, de una parte, avanzar y terminar con este rezago, hacer frente a las demandas de una ingeniería mejor y más adecuada y de mayor calidad en las obras públicas para enfrentar los desafíos del cambio climático, y al mismo tiempo ser capaz, junto a estos dos elementos, de poder ser fundamentales para aumentar productividad y mejorar la conectividad. Entonces, se hace un análisis de cuál es el problema por el cual tenemos este rezago. Y se dice primero por el efecto del invierno del 2010-2011 del cambio climático y lo que significó de un 0,66% del PIB en materia de mayores costos para enfrentar la reconstrucción. Segundo, muy importante lo que se planteó, la disyuntiva, por así decir. ¿Vamos a invertir en inversión social o vamos a invertir en mejoramiento de una inversión más productiva en infraestructura? ¿Y en qué medida se decida es la Constitución del 91 la que nos dice el énfasis en lo social? Y aquí entonces se dice algo interesante, la asimetría que se produce en el ciclo económico. Cuando el ciclo económico viene de baja
y hay que ajustar el gasto se comienza ajustando por lo que es fácil ajustar, infraestructura. Dejémosla para el año próximo. Y cuando el ciclo comienza a subir, lo último que sube es lo que primero se sacó. Y en consecuencia, infraestructura queda para el último elemento. Son los primeros en salir y los últimos en llegar. Si eso es así, creo entonces, primer elemento o primera sugerencia, que entiendo que se está adoptando actualmente por el gobierno del presidente Santos, ¿cómo hacemos para tener un presupuesto con superávit estructural? Esto es, que los presupuestos no sean presupuestos contables de año en año, sino que el presupuesto de entradas y gastos de la nación esté en función de las variables estructurales de largo plazo y usted se guía por el largo plazo. Y en consecuencia, si la economía es dependiente, como lo era en el pasado, yo sé que hoy día no es, del café, pues señor, yo no tomo los precios del café actual, tomo los precios de largo plazo. Lo hicimos en mi país, excúsenme que lo diga así. Asumí el año 2000 con el precio del cobre viniendo abajo, y llegó a estar a 60 centavos la libra de cobre. Hoy está a $3.50. Y en consecuencia, ante ese ciclo que venía abajo, definimos que íbamos a tener una política de superávit estructural e íbamos a tomar el precio del cobre por el precio del cobre que tenía en el largo plazo. Y una comisión independiente me dice el precio del cobre a largo plazo, 89 centavos, y entré a gastar como si fuera 89 centavos. Tenía un superávit estructural, no obstante que tenía un déficit contable. Hoy los presidentes dan examen ante muchos lugares, entre otros Wall Street. Wall Street creyó lo que dije y el riesgo país Chile siguió bajando. Claro, el momento de la verdad llegó después. Cuando el precio del cobre llegó a 89, pasó, llegó al dólar 50, y seguíamos gastando como si fuera de 89 centavos. Pero eso permitió tener una política contracíclica, porque cuando las finanzas públicas venían bajando, en el largo plazo podíamos gastar más, y cuando las finanzas públicas se fueron mejorando sustancialmente, teníamos que gastar un poco menos. En consecuencia, si tenemos una política contracíclica de esa naturaleza, querrá decir que podemos mantener en el tiempo un nivel destinado a infraestructura acorde con lo que son los planes de largo plazo y no los vaivenes del ciclo. Y eso me parece un tema muy importante del punto de vista de todos ustedes que están vinculados a la industria, a la infraestructura, y por lo tanto poder también programar de acuerdo a lo que son las decisiones de políticas públicas del gobierno en el largo plazo. Junto con ello, no necesito decir que gastar más en infraestructura cuando la economía va a la baja es una medida contracíclica obvia de los tiempos de Lord Keynes. Y claro, después de la crisis que hemos tenido en el mundo, decir Lord Keynes ya no es tan mala palabra como en el pasado. Pero junto con ello, creo también que hay un segundo elemento que me parece muy importante. Segunda sugerencia que tiene que ver particularmente con Colombia, y ello es que el tema que en materia de transporte, el tema de lo intermodal, es la llave maestra de buena parte de lo que aquí hay que hacer. Y por lo intermodal, que lo conocen ustedes mucho mejor, por cierto, estamos hablando a partir de los diferentes costos que tienen los distintos tipos de transporte. Y como dijo Juan Magui Caicedo el año pasado en esta reunión, una tonelada de carga en un camión con 1 litro de benzina anda 23 kilómetros. Una tonelada de carga, la misma tonelada de carga en una barcaza con 1 litro de benzina anda 250 kilómetros. Y en consecuencia no es indiferente. Y no es indiferente tampoco por otras dos razones.
Es cierto, disminuye costos, pero segunda razón, el mapa de Colombia se llena cuando usted usa no solamente la carretera, sino también el ferrocarril y las vías fluviales. Y está en el informe con mucha claridad el mapa. Y la tercera es que, claro, las emisiones con motivo del transporte son distintas si se hacen en camión o si se hacen en barcaza o si se hacen en ferrocarril. Y obviamente que ferrocarril y barcaza son infinitamente menos contaminantes, y me referiré a ello después brevemente. En este siglo XXI, cuando nos paseamos un poquito orgullosos porque ahora tenemos un ingreso per cápita de 12 o 15 mil dólares por habitante, la pregunta que nos van a hacer, y dígame, ¿y cuánto contamina por persona? Y por lo tanto vamos a dar examen ante el mundo por cuánto contaminamos por persona. Y por lo tanto entender que lo intermodal y lo que son la vía fluvial y el ferrocarril pasa a ser un elemento indispensable de desarrollar tanto como ello sea posible. Dicho esto, ¿qué nos dice el informe? El informe nos dice que para llegar es necesario al 3,5% del Producto Interno Bruto. Es un tremendo desafío. ¿En cuántos años podremos llegar a eso? Es algo que decidirán ustedes. Pero creo que todavía queda un infinito espacio, muy amplio, para que el sector privado continúe contribuyendo como lo está haciendo hoy. ¿En qué sentido? Y quiere decir entonces un elemento muy significativo, es que la tercera sugerencia es cómo somos capaces de avanzar para generar más espacio al sector privado en los proyectos de infraestructura. Es cierto, también hay una tarea del punto de vista fiscal para los recursos públicos. Y de ahí el tema entonces que en su momento tendrán ustedes que analizar cómo se hace un aumento de los ingresos fiscales para las mayores demandas que están demandando los nuevos segmentos que se incorporan activamente a la sociedad colombiana como los sectores medios. Pero también digámoslo, que si somos capaces de avanzar con nuevos espacios para el sector privado, ¿qué posibilidades tenemos también de generar mejores recursos en el ámbito de la infraestructura financiada con recursos públicos? Y aquí entonces, esta tercera sugerencia de cómo hacemos para aumentar la inversión pública y privada, creo que es más importante entender también, en cuarto lugar, junto con lo anterior, más y mejores proyectos de ingeniería avanzada. Digámoslo derechamente, lo que usted ahorra en los proyectos de estudios de preinversión o en estudios de ingeniería de detalle, lo va a gastar después en aumento de costos, en dificultades en los contratos, para terminar en los tribunales. Y eso no puede ser así. Recuerdo que en una de las licitaciones grandes que hicimos en materia de concesiones en Chile, se adjudicó al que llegó en primer lugar, y el que llegó segundo me dijo que pensaba reclamar a los organismos pertinentes en Chile. Y le dije, está en todo su derecho. Lo único que le quiero decir, que si entramos por el terreno de cuestionar las licitaciones por parte del que llegó segundo o tercero y vamos a los tribunales, al final ustedes van a terminar pagando estudios de abogado en lugar de estudios de ingeniería. Y yo quiero que terminen pagando más en estudios de ingeniería que en estudios de abogado. Esto me parece que es demasiado elemental. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque me parece que todos sabemos que un proyecto grande, un 5%, un 8%, hasta un 10% es el gasto que hay que hacer en un buen proyecto de ingeniería. ¿Cuál es el problema? Que llega el señor ministro, el nuevo señor ministro, perdón, en este caso la nueva ministra,
y lo primero que ve es cuál es la cartera de proyectos. Quiero dejar una impronta y no hay proyectos, o los proyectos que hay no están acabados. Y con tal de llamar rápido a una licitación, a veces se llama licitación sin tener todo el proyecto acabado. Aquí yo quisiera decir, este es un tema muy crucial para hacer las cosas bien. Y es preferible gastar más, aunque sean recursos fiscales, que después usted los puede imputar cuando la obra es en concesión. Pero usted puede gastar más en los estudios de ingeniería, acelerar los estudios de ingeniería que estén bien hechos, y luego entonces va a poder respirar con mucha más tranquilidad. Este es el primer tema vinculado a cómo hacer para que haya más seguridad del pacto del privado, particularmente cuando son obras concesionadas. Y lo digo por experiencia propia. Hemos licitado cosas que no están con estudios acabados y normalmente después las discusiones son muy largas. Sin embargo, creo también que para que haya más inversión privada, se ha avanzado mucho en la ANI, en materia de concesiones, este nuevo instrumento jurídico que ustedes tienen, esta nueva institucionalidad jurídica que ustedes se han dado, pero me parece que es fundamental, además de las concesiones viales, portuarias o de aeropuertos, además la que se ha planteado en ferrocarriles, explorar otros ámbitos, como es el de determinado tipo de proyectos hidroeléctricos y construcciones de represas, y en nuestro país, si bien hemos tenido dificultades al comienzo, ahora ya está en marcha bien la licitación de cárceles y la licitación de hospitales, en donde, por cierto, corresponde a la autoridad pública todo lo que es la función propiamente de seguridad y todo lo que es la función de atención en materia de salud. Y en consecuencia, en estos dos casos, excúsenme la expresión, se trata más bien de proveer los edificios y la hotelería básica. Y en consecuencia allí hay una posibilidad de ampliar. En quinto lugar, me parece que si queremos dar más garantías, hay que explorar bastante más lo que dice relación con el tema de cómo hacemos junto para dar más espacio al mundo privado, garantizar tránsitos mínimos. Y aquí me parece muy importante cómo se avanza, por ejemplo, en homogeneizar los peajes que se pagan en los distintos troncales o en lo que son las vías primarias en el lenguaje que se usa en el informe. ¿Qué quiero decir con esto? Los tránsitos son distintos y por lo tanto, a igual plazo, si los tránsitos son distintos, va a haber peajes distintos. Y es difícil explicarle a un segmento que por estos 100 o 200 kilómetros cobro tanto y por estos otros 100 o 200 kilómetros en la misma carretera cobro mucho más, porque el tránsito es menor. Entonces acá creo que en alguna medida o usted establece mecanismos para hacer concesiones que son demasiado grandes y la competencia entre los distintos proveedores o distintos concesionarios disminuye, o usted busca las modalidades para establecer máximos y mínimos en que se puede competir en materia de peaje. Y si todos se van al peaje mínimo para llevarse la concesión, entonces usted puede decir quién es el que pide el menor plazo para esa concesión. Esto es, si todos se fueron al mínimo en materia del peaje a pedir, entonces la licitación se hace por plazo de concesión y se la llevará el que pide el menor plazo. Si igual todos se van al piso, entonces usted puede decir, muy bien, se la llevo el que me da más plata por entrar a esta concesión y le cobro. O si todos se van al peaje más alto, todos se van al máximo de plazo, porque el tránsito es menor, y así todos le dicen, y no da los números, y pido subsidio de tanto, se la llevará el que pide menor subsidio. Este fue el sistema que utilizamos. Ustedes bien conocen la geografía de Chile, no necesito explicársela,
un país larguirucho así, demasiado flaco. Algunos, los exagerados, ustedes no deben creerlo, dicen que es tan flaco Chile que las canchas de fútbol hay que hacerlas de norte a sur, porque no caben de este a oeste. Eso es una gran calumnia para Chile. Las canchas de fútbol también se pueden hacer de cordillera a mar porque caben. Ahora, dicho esto, sí digamos claro que no necesito explicar que los primeros 100 o 200 kilómetros que están de Santiago al sur tienen 18.000 o 20.000 vehículos diarios promedio anual. Y los que están entre Osorno y Puerto Montt, entre Valdivia y Puerto Montt, los últimos 200 kilómetros tienen no más de 5 o 6.000. ¿Usted le podría explicar que le va a cobrar a los que están al lado de Santiago un peaje 4 veces más menor que el que están al lado de Puerto Montt? Es imposible. Y en consecuencia, si bien es cierto teníamos una ventaja, que sabíamos cuáles eran los cobros reales de peaje porque habían peajes que cobraba el Estado, estuvimos en condiciones entonces de garantizar un mínimo de vehículos. Y este fue un elemento de financiamiento fundamental porque en el fondo eso equivalía a una garantía del Estado. El concesionario que se ganaba la concesión pedía un crédito por 36 meses para construirla, pero terminado para pagar ese crédito pedía un bono de largo plazo o emitía bonos de largo plazo, pero esos bonos de largo plazo en el fondo podían ser a 10, 12, 15 años, lo que dure la concesión. Esos bonos podían ser y tenían en la práctica un pedazo de ese bono, un respaldo del Estado, que era el flujo mínimo garantizado. Porque en buena parte el negocio de la concesión requiere mucha ingeniería, pero también mucha ingeniería financiera. Y este es un elemento que cambia totalmente la forma de hacerlo. Y digamos también, eso sí, que salvo que hubiera un subsidio por las razones que acabo de explicar, el Estado en las concesiones no ponía un peso, nunca. El concesionario tenía que demostrar que 1/3 del valor de la concesión era plata que tenía en el bolsillo depositada en el banco y los otros 2/3 los obtenía del sistema bancario. Y para esos 2/3 también era importante lo que era la garantía de tránsito mínimo. Vale decir, no había un adelanto que daba el Estado al concesionario y esto nos permitía entonces tener empresas que eran financieramente muy sólidas, pero también nos permitía entonces resguardar adecuadamente los intereses del aparato del Estado. En este sentido, creo que es importante las posibilidades de entender los mayores costos que ustedes pueden tener aquí como resultado de la geografía, en tanto troncales probablemente van a requerir túneles y puentes de naturaleza muy diversa, y aquí entonces determinados los kilómetros no valen todo igual, y cómo pueden tener compensaciones de unos con otros. Y en este sentido pasa a ser importante también el entender lo que dije anteriormente de cómo hacer para los cobros de peaje. El sexto elemento que me parece muy importante a tener en consideración es algo que se planteó en la mañana con mucha fuerza y que entiendo que la ministra lo anunció en su discurso, que son los mecanismos de coordinación interministerial. ¿Por qué? Porque acá hay un conjunto de temas que son en todos los países de nuestra región. 3 que son los más importantes. ¿Cómo coordinamos adecuadamente el viejo tema del traslado de los servicios públicos? A la vera del camino van los postes eléctricos, a la vera del camino iban las conexiones telefónicas, a la vera del camino, etcétera. Usted quiere ampliar el camino, ¿y quién comparte el costo? Porque esa concesión se la dimos gratis, no le cobramos. Y ahora entonces me dicen que yo tengo que pagarle aquello. Y la empresa eléctrica me dice, como nos decían en Chile, y además me la paga con las exigencias ingenieriles mías, porque solo yo sé correr los postes eléctricos. Bueno, este es un tema que requiere de distintos entes públicos, y por lo tanto
el tener una instancia donde resolverlo, fundamental. No quiero extenderme en este tema, que ustedes lo conocen, que es demasiado obvio. Segundo tema, tan complejo como el anterior, los permisos ambientales. Y cómo somos capaces de compatibilizar en la larga tramitación la demora de los permisos ambientales con las necesarias consultas ciudadanas que los permisos ambientales generalmente conllevan, y cómo somos capaces entonces ahí de tener un aparato del Estado que con rapidez pueda resolver este tipo de cosas. Las anécdotas son infinitas. Lo que nosotros tuvimos que tener, teníamos hecha la expropiación hecha, y en la expropiación que estaba hecha para hacer las terceras y cuartas calzadas, bueno, aparecieron unos arbustos y nos decidieron que no podíamos hacer nada porque había que defender esos arbustos. Yo le decía, pues si eso ya fue expropiado, ya se pasó la aplanadora, esos arbustos salieron porque llovió un poquito. Pero había que hacer el pacto ambiental por esos arbustos que habían salido donde estaba condenado el camino. Tengo el mayor respeto por los arbustos, por cierto que sí, pero es no entender adecuadamente el sentido común de las cosas. Y el tercer elemento, que es igualmente complejo y que nos ocurrió en muchas obras de envergadura, en un par de represas sin duda alguna, el tema de la legislación indígena y de respeto a las etnias originarias. En que sí, cómo usted establece, a la hora de almuerzo mencioné, en el sector de Temuco, donde hay una gran cantidad de población mapuche, hubo que hacer un bypass haciendo la nueva autopista que iba al sur, y el bypass se hizo de acuerdo a estudios de ingeniería, que es lo que era más corto entre dos líneas, que era la línea recta. Claro, la línea recta pasaba por algunos lugares sagrados desde el punto de vista de los indígenas, otros que habían sido cementerios indígenas, etcétera. El bypass, que costaba $30 millones, terminó costando 50, con los cambios que hubo que hacer. Se hicieron 18 trazados distintos hasta que el último trazado se aceptó. Ahí es un tema político complejo, porque usted está diciendo que quiere hacer ese bypass en función de la demanda que lo exige el progreso para el país, pero que está ahí siendo afectado por la expropiación, porque el camino le pasa por arriba y porque donde estaban enterrados sus antepasados ahora va a pasar una carretera, es complejo. Entonces la pregunta es, ¿vale la pena los 20 millones o no? O en una represa en que había un poblado, Guayihuayca se llamaba, no pretendan buscarlo, no creo que ni siquiera esté en Google, pero Guayihuayca estaba allí, y yo voy a decir dónde se va a hacer el embalse, y digo, y allá arriba entonces está la cota donde tenemos que subir el camino del cual yo estaba hablando, que iba a quedar bajo el agua. Y termino tan importante anuncio y llegan unos señores con unos carteles indignados porque su pueblo, Guayihuayca, queda bajo el agua. Bueno, costó convencerlos. Al final me exigieron dos cosas: que la capilla tenía que trasladarse tal cual porque era el símbolo del pueblo, a donde iba a estar el nuevo Guayihuayca, y segundo, más increíble, la estación de ferrocarril. Y yo le digo, pero ¿para qué quieren trasladar la estación de ferrocarril si el ferrocarril ya desapareció hace mucho tiempo? No, pero es que la estación de ferrocarril es un símbolo del pueblo. Y trasladamos una estación de ferrocarril. Claro, el ferrocarril no llega, por cierto, pero la estación está ahí. Ahora, ¿cuánto costaba eso dentro del embalse? Ahora, esas son definiciones al final políticas. Pero la única recomendación que yo haría, que los ministros están para resolver y tomar decisiones, y no para postergarlas las que son difíciles y dejárselas al próximo que venga. Y eso hay que hacerlo. Y eso hay que hacerlo. Y en una represa muy grande para tener 700 megas hídricos en Chile, hubo un problema entre la ley eléctrica y la ley indígena, y al final opté, porque había una situación muy difícil con dos hermanas, tomé el helicóptero un día sin avisarle a nadie y me fui a hablar con las señoras hermanas ahí donde ellas vivían. Bueno, y después de mucho negociar se logró llegar a un arreglo, pero no necesité decirle al país, de este tema me hago cargo yo. No, el hecho de tomar un helicóptero y llegar ahí a hablar con las hermanas Quintramán
estaba claro que ahora el tema había llegado a un poder más arriba en el aparato del Estado. Pero operando con las instituciones que teníamos se pudo salir adelante. Ahora, era más cómodo no tomar una decisión, porque o se enojaban aquellos que necesitan de electricidad, o se enojaban los que estaban defendiendo la ley indígena. Pero esa parte entonces creo que es fundamental también entender el cómo tenemos una instancia donde estos tres tipos de problemas puedan resolverse de una manera rápida y eficaz, si queremos salir adelante con nuestros cuellos de botella. Séptimo tema, yo diría que es lo que está muy bien logrado en el documento, el tema de la descentralización. Es cierto, ustedes tienen una geografía que los ha obligado a ser altamente descentralizados. No hay una capital que asfixie al resto del país, como en muchos otros países latinoamericanos, de los cuales Chile es un buen ejemplo, que aunque tiene una capital de 6,5 millones de personas en una población total de 16,5. Y sin embargo, creo que el tema de la descentralización pasa a ser clave, porque también el tema de la descentralización tiene que ver con el tipo de infraestructura caminera especialmente que tenemos. En la distinción que se hace en el estudio, de que hay un 8% de caminos de primera, que son los grandes troncales, un 19% de caminos secundarios y un 66%, creo que era, de los caminos, 67% de la red terciaria. Y no es ningún misterio que es exactamente en orden inverso los kilómetros pavimentados, siendo la red terciaria la que tiene menos pavimento y la que tiene más pavimento, como corresponde y es lógico, la red primaria. Aquí me parece que es tan importante entender primero que la red primaria, creo que toda ella, no conozco los números ni las cifras de tránsito, debiera estar concesionada, porque esa red tiene que ver mucho también con el carácter productivo de la red. En cambio, la red secundaria y terciaria normalmente va a terminar siendo de carga fiscal. Y por lo tanto, lo que usted se ahorró en la primaria, lo tiene que destinar a la red secundaria y terciaria. Y aquí, algo que sí me parece importante, es que entendamos también distintos tipos de caminos. Los caminos secundarios no tienen que ser hechos con los estándares de los otros caminos, de la red primaria. No digo 4 pistas, por cierto. Pero el camino con el pavimento en que sacan las rasantes y la curva y la otra y lo demás allá, y qué decir de las bermas. No. En esos caminos, digamos las cosas como son, esos caminos cada 2 años le tira el ripio. Y a los otros 2 años le vuelve a tirar ripio. ¿Es posible en esos caminos, en vez de tirarle ripio y después una manito de asfalto? Sí, yo sé, a los 2 años desapareció el asfalto, vuelva a tirar otra manito de asfalto. Y le puedo asegurar que después de un tiempo largo usted va a tener un camino decente, con tantas manitos de asfalto. Porque es un camino secundario, que probablemente las bermas no van a existir si es que existen. Es un camino en el cual no hay que hacer tantos estudios. Pero el costo que tiene ese camino, al menos en nuestro caso, es 1/6 por kilómetro que el costo del camino que usted hace normal en nuestras carreteras. 1/6. Y por lo tanto, cuando estábamos acostumbrados a avanzar con 1.000, 2.000 kilómetros de caminos en carretera, bueno, ¿cuándo íbamos a llegar con ese ritmo a lo que son la red terciaria? Nunca. En cambio, en 3 años hicimos un programa que llamamos el de los 5.000 kilómetros. Hicimos 5.000 kilómetros de caminos secundarios de esta manera que les he dicho. Y por lo tanto, esos caminos secundarios, primero tienen un alto grado de participación de la gente, porque están ahí. Es puro barro cuando llueve, es puro polvo cuando hay sol y sequía. Segundo, el monto involucrado hace que el municipio pueda, parece menos recursos que los que tienen los municipios de ustedes acá, pero pueda decir ya, de los 20 kilómetros que vamos a faltar, bueno,
nosotros nos hacemos cargo de 3. Y en consecuencia, cómo abordar el tema de los terciarios me parece fundamental. Y quiero decir, ustedes que tienen un acuerdo de libre comercio que está fresquito con Estados Unidos, nosotros también tenemos nuestro acuerdo de libre comercio, nos preocupamos de exportar frutas, entre otras manzanas, nos preocupamos de capacitar campesinos de manera que ellos también se beneficiaran del acuerdo y exportaran manzanas, capacitamos campesinos y exportamos manzanas. Y llegaron al puerto de Filadelfia. 1/3 de las manzanas fueron rechazadas en Filadelfia. No lo podíamos entender. Después de mucho me dicen, presidente, tenemos un problema. Esos campesinos tienen predios que dan a caminos de tierra. Se cargaron en un camión y ahí partieron. Terminaron todos machucados con la manzana rechazada en Estados Unidos. Es que un acuerdo de libre comercio, yo digo, también implica un cierto sello de excelencia sobre las instituciones del país. Nos quedó claro que si queríamos exportar con esos campesinos, había que por lo menos echarle asfalto para que el camión no se fuera. Y eso es una realidad. Eso es una realidad que está ahí. Entonces, la parte más fácil es firmar el acuerdo, lo más difícil viene después. Si quieren, anécdota. Negociando con Europa, gran éxito tuvimos. Colocamos una cuota elevadísima de nuestro cordero magallánico. Después descubrimos que ninguno de nuestros frigoríficos chilenos pasaba el test que exigía la Unión Europea. Y tuvimos que empezar a mejorar los frigoríficos. Es la realidad. Pero en todo caso creo que el tener las políticas en materia de descentralización es muy importante. Y cómo usted va haciendo distintas formas de este camino. En Chile, por ejemplo, planteamos la necesidad, amén de la ruta central de norte a sur, una ruta costera, de manera de no tener una geografía carretera que parece un pescado con espinas para los lados, sino que también pudiera usted unir los pueblos de la costa. Y esto fue muy importante y fue un elemento significativo. Octavo elemento a considerar, el tema de la deforestación y la administración de cuencas. Y esto está directamente vinculado con el tema del cambio climático. Creo que un punto muy logrado del informe es el tema de qué es lo que significa un país que en donde los que dan autorización para deforestar son unos y los que tienen que lidiar con los caminos son otros. Y nunca se nos ocurrió que tenían que ponerse de acuerdo unos y otros. Yo me vine a dar cuenta cuando en un gran torrencial que hubo en el sur de Chile, todos los puentes, todos, sin excepción, que rodeaban un lago, se los llevó el torrente. Y llego allá y me dicen, no, si la culpa es que deforestaron todo el cerro. Entonces una pregunta, ¿y quién autorizó deforestar? Bueno, es otra entidad que toma su... Entonces el tema de deforestación es crucial respecto del tema que ustedes están abordando. Entonces aquí, ¿quién autoriza? ¿Cómo se autoriza? Y esto, ¿cómo lo hacemos respecto de los ríos que también se desbordan? Y aquí viene el tema de cómo se administran las cuencas. Este es un tema que en nuestra institucionalidad no hemos sido capaces de abordar. Respecto del régimen de los derechos de agua, y todos sabemos que las aguas serán el gran tema del siglo XXI, ¿quién otorga los derechos? En países europeos como Francia, el otorgamiento de derechos de agua se da a nivel de cuencas, y hay una organización por cuencas, y en las cuencas están las autoridades elegidas, los municipios y los del gobierno departamental, y los ciudadanos. Entonces, los temas para autorizar deforestación en cerros, eso tiene que ser materia de autorización de un ente. Autorización respecto de qué tipo de construcciones se van a hacer o qué se hace con los derechos de agua, corresponde a la cuenca. Y acá me parece entonces un tema muy crucial del punto de vista de si estamos hablando de cómo enfrentamos estos problemas, el cómo también entender que para prevenir lo que pueda ocurrir a futuro,
y entender entonces que el bosque, en muchos casos, es un elemento no solamente que mantiene la tierra, que no se desplace, sino lo más importante, que protege lo que está bajo el bosque. Y si hay caminos, ¿para qué decir si hay casas, por cierto, verdad? Pero si hay caminos, este es un tema muy central. Noveno elemento que me parece fundamental y que está planteado en el informe de una manera muy adecuada es el de los seguros de riesgo. Y aquí me parece que el tema de los concesionarios y el tema de aquellos que hacen obras públicas con cargo al aparato del Estado, lo que escuché en la mañana me pareció de mucho interés. Es posible pedir que cuando la obra pública es financiada por el Estado, el que la construye se encargue de tomar un seguro de riesgo, que la obra está bien hecha, con cargo, por cierto, a los costos de esto. Yo sé que esto encarece el costo, pero que nos permita en consecuencia estar cubiertos ante estas eventualidades. En el caso de Chile se recordó en la mañana, en el caso del terremoto reciente, el del 2010, yo diría que es el terremoto más grande que hemos tenido, porque nunca habíamos tenido un terremoto en que las famosas placas chocaran en una extensión de más de 350 kilómetros. Cuando hablamos del terremoto del 60, que es el más grande en términos de la escala Richter, pero ahí el choque de las placas no fue más de 50 kilómetros y en consecuencia fue una extensión relativamente reducida. Pero tener más de 8 escalas Richter en Concepción y 7.9, casi 8 en Santiago, en la capital, 500 kilómetros al norte, era un fenómeno muy, muy inusual. Y recuerdo haber leído un informe de un especialista de las compañías de seguros que recorría todos los terremotos, señalando que en el caso de Chile lo más importante había sido el seguro de riesgo contra terremotos. Y también si hemos de obtener alguna indicación de la experiencia, yo sé que es muy distinto un invierno como el de ustedes, el 2011, a un terremoto, pero en algo se parecen, que son impredecibles y la furia de la naturaleza es enorme. Y eso sí, reconozco que en mi país, después de cada terremoto, hay de nuevo una revisión de las normas antisísmicas. Y si el grueso de los edificios permanecieron en pie, es precisamente por aquello. No resisto una anécdota del terremoto del 60. Había un edificio que estaba en plena construcción en 1960, se decidió fortalecer y reforzar el edificio y estaban poniendo unas barras de acero entre determinadas paredes, entre pisos intermedios, para mayor fortaleza del edificio. Aquellas paredes que estaban reforzadas con estas barras de fierro en diagonal se vinieron todas al suelo. Las que no estaban reforzadas resistieron espléndidamente. Razón, las que no estaban reforzadas tenían flexibilidad para volverse un lado al otro y las que estaban con las barras de hierro no pudieron y se vinieron abajo. No es llegar y ponerle más material, quiero decir con esto. El cómo se comportan los materiales pasa a ser fundamental. Y aquí me parece que hay mucho también que poder aprender de uno y otro. Pero lo más importante son los seguros de riesgo. Y si por cierto los seguros de riesgo disminuyen, dependiendo de las condiciones con las cuales usted va a construir. O con las condiciones que usted va a construir un camino o un puente o un túnel. Y cuando aquí se habla de que los costos que tiene introducir elementos en la construcción que sean capaces de resistir temporales como los que tuvieron o situaciones como las que hubo con el niño y la niña, creo que vale la pena ese mayor costo porque usted le permite tener seguros de riesgo mucho menores. Y por lo tanto creo que acá hay mucho, se me ocurre a mí, que aprender unos de otros y tenemos también con las compañías aseguradoras cómo somos capaces de hacerlo. En Chile efectivamente el más del 75-80% de la reconstrucción fue financiada con los seguros de riesgo. La última sugerencia o punto que quisiera mencionar tiene que ver con un viejo tema y que yo lo titularía hacia otra metodología. ¿Cómo medimos los beneficios y los costos de la infraestructura cuando los países van creciendo? ¿Cómo medimos cuánto mejora el costo-beneficio
por el número de accidentes del tránsito que disminuyen. Hasta donde yo sé, los accidentes del tránsito, al menos en mi país, jamás se han considerado para los estudios costo-beneficio. E intuyo que el número de muertos en carretera tendría que tener algún tipo de consideración. La rapidez de desplazamiento, ¿qué valor tiene? ¿Qué valor tiene la rapidez de desplazamiento en una ciudad a 50 kilómetros por hora, o a 40, o a 30, o a 20? ¿O nos tenemos que quedar de brazos cruzados esperando que llegue a 10? En otras palabras, creo que el tema de un estudio de metodologías pasa a ser fundamental en esta etapa de nuestro crecimiento, de nuestros países. Y así como queremos hacer muchas sugerencias en materia de políticas económicas a los organismos internacionales, ¿por qué no hacemos también muchas sugerencias a los organismos internacionales que dan los créditos y que dan seriedad a estas cosas? Si fuéramos capaces de poder decir, señores, queremos metodologías distintas. Porque si no, siempre vamos a ir a retrasos. Los aeropuertos es un clásico. El día que usted inaugura el nuevo aeropuerto ya está colapsado porque ya el aeropuerto empezó a diseñarlo 5 años atrás. La ingeniería se postergó, se hizo epílogo. Cuando usted lo abre ya está chico. Y aquí yo creo entonces que con el mayor respeto, yo soy economista y todas esas cosas, pero con el mayor respeto para mis colegas, creo que este es un tema demasiado importante para dejárselo solo a los economistas. Porque si no, es difícil. Si no, es difícil poder entendernos en esto. Y hay concepciones distintas. Cuando a mí me dicen los tránsitos son muy bajos. Bueno, pero si no hay camino, ¿cómo quiere que los tránsitos sean altos? Es demasiado elemental esto. Usted puede estimarlo, pero no me diga que porque ha medido y la medición le da de un camino que son carreteras imposibles de transitar. Y la exhortación tiene que ver con un tema distinto a los abordados. Pero lo hago a partir del rol que está jugando Colombia y el presidente de ustedes en distintos frentes en el plano internacional, que es un rol de liderazgo. ¿Por qué? Porque creo que Colombia puede jugar un rol importante en materia de las conversaciones y negociaciones sobre cambio climático. ¿Por qué? En el mundo, la deforestación a nivel global es responsable del 17% de las emisiones del planeta Tierra. Es decir, todos sabemos que los árboles absorben anhídrido carbónico y gracias a esa absorción hay menos anhídrido carbónico, menos gases de efecto invernadero que se van a la atmósfera, donde se produce esos gases, el fenómeno de calentamiento global. 17% es porque usted cortó árboles ese año en cantidad tal que dejó de absorber un 17% de estos gases. Eso es a nivel mundial. En América Latina, la emisión de todos nuestros países latinoamericanos y el Caribe, en casi un 50%, un 49% es deforestación. El otro 51% es la actividad económica que tenemos. No necesito decir que el grueso de aquello es el Amazonas. El grueso de aquello, si uno mira cuál es el nivel de emisiones de carbono de Brasil, el nivel de emisiones de carbono de Brasil es más o menos del orden de 1.800.000 toneladas, 1.800.000 toneladas de carbono, pero la actividad económica del gigante brasileño son solo 800 millones de toneladas. Y el billón es deforestación. Una parte de esa deforestación le corresponde también a Colombia y a otros países que están en el Amazonas. Y por lo tanto, plantear este tema y decir, dado que en las negociaciones tan engorrosas que se han hecho, de los pocos acuerdos, es el REDD. Esto es que así como usted paga por plantar un árbol,
va a pagar de aquí en adelante por dejar de cortarlo. Y si hay fondos para eso, América Latina podría decir, nos proponemos disminuir nuestra deforestación en un 5, en un 8, en un 10% anual. Y eso implicaría una reducción en las emisiones sustancial, de más de 10%. Ninguna región del mundo está en condiciones de decir, voy a disminuir mis emisiones en 10%. América Latina sí. Y por lo tanto, tomar una iniciativa en ese sentido, invitar a los amigos brasileños, y yo agregaría un par de países que tienen una característica un poquito distinta, y es que esos países han tenido en el pasado reforestación, por otras razones. No se reforestó pensando en el efecto sobre el cambio climático. En Chile emitimos 70, 75 millones de toneladas al año de carbono, y porque la reforestación comenzó hace como 30 años atrás, absorbemos más o menos de los 75 toneladas, más o menos 30 millones de toneladas. Entonces, de una parte usted podría tener un programa que tiene que ver reforestación, que está ocurriendo, disminuir deforestación, y habría un paquete muy potente, y en consecuencia creo que allí sería posible avanzar en esta materia. ¿Por qué? Vuelvo a lo que ya les dije, porque creo que en este siglo XXI el tema del cambio climático va a ser el tema en el cual no habrá divergencias. Hoy, a futuro, nadie duda que fue la revolución industrial la que es responsable del calentamiento de la Tierra a partir de los gases de efecto invernadero, fundamentalmente por los combustibles fósiles, carbón, gas, petróleo que sacamos del fondo de la Tierra. Y por lo tanto, si no hacemos nada, nos estamos jugando el futuro de la supervivencia del ser humano en la Tierra. Una cosa es que primero nos vamos a dar cuenta que la superficie de los océanos van a ir creciendo, y todo lo que está diseñado en el informe de qué es lo que se hace con los pueblos costeros y qué es lo que se hace para tener defensa, y aprendamos un poquito de los holandeses y todo lo demás, todo lo cual está muy bien. Pero el tema de fondo es el otro. El tema de fondo es qué hacemos desde nuestros países. Y creo entonces que el rol de América Latina podría ser muy importante si, dado esta particularidad, dado la peculiaridad que tenemos, dado que respecto a este tema ha habido avances en materia de financiamiento, y dado que estamos en condiciones de poder entendernos entre nosotros, avanzar, y es una exhortación que hago, porque creo que con los avances que tenemos, estamos en condiciones de poder pensar y pensar en grande. Y quiero concluir diciendo que aquí ustedes, en este país, han pensado y están pensando en grande. Lo que ustedes están ahora teniendo que abordar en distintos campos en el ámbito internacional son temas muy sustanciales y muy importantes. Sé que han habido hechos recientes en el ámbito internacional que no los han dejado contentos. No quiero decir nada más porque no me corresponde. Lo único nomás que si sirve de consuelo a ustedes, los alegatos entre Chile y Perú van a comenzar prontamente. Pero sí quiero decir que se está haciendo un tremendo esfuerzo en nuestros países, por cualquiera que sea el resultado de la Corte, entender que cuando uno es un país pequeño, le gustan instituciones a nivel internacional que también sean instituciones que nos dan confiabilidad. Y en consecuencia, por ser países que estamos jugando pequeños pero en cancha grande, nos gustan normas. Y creo que esas normas entonces lo ideal es buscar mecanismos para respetar. Pero junto a eso ustedes están dando otras peleas tanto más importantes, por cierto, como es los esfuerzos que se está haciendo por la paz, y creo que eso le da a Colombia los títulos como para plantear también en este ámbito del cambio climático una política latinoamericana que estoy seguro nos va a representar a todos. Muchas gracias.